Bueno, le damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge y hola a todos los que nos ven, nos escuchan, que tengan una bendecida tarde y lista para iniciar el día de hoy con otro tema de este segmento Venciendo Gigantes. Bueno, estamos listos nosotros también para escuchar. Adelante. Claro que sí, pues buena tarde ahí en donde tú nos escuches. Es una bendición que hoy Dios nos da para tener otro día más de vida y pues hay que seguir cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos con la tercera parte de este gigante que se llama culpa. La culpa. Y bueno, pues te sigo invitando a que veas en nuestras redes sociales los videos de la primera, de la segunda parte y este segmento de Venciendo Gigantes. Pues la verdad es que hay una persona que me decía, es que cada que escucho estos gigantes, como Dios sabe qué gigante es el que está en mi vida y me ha confrontado de una manera tan fuerte. eh, Dice, de verdad, para mí me encanta escuchar este segmento y digo qué bueno que tanto para ella como yo espero que también para ti en casa, en donde nos escuches, también esté siendo de bendición porque la palabra es viva y es eficaz. Así que es viva y es eficaz cuando nosotros le permitimos a la palabra de Dios que haga algo en nuestras vidas, que sea real en nuestras vidas. Así que esta palabra de hoy que cobre vida en tu vida y que de verdad todos podamos, pues con la ayuda de Dios, vencer a estos gigantes. Y este gigante llamado culpa, pues bueno, lo hemos separado en tres partes. El primero es la culpabilidad en la niñez, que ya vimos pues algunas cuestiones de cómo este gigante ha atacado desde tu niñez o ataca ahorita a tus hijos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que este gigante no esté en la vida de tus hijos, en la vida o en tu vida que haya atacado tu niñez y que hoy sean las consecuencias de no haber vencido este gigante desde antes. Pero nunca es tarde. Vuelvo a repetir el eslogan de este tu radio, busco en ti, porque donde estás no es el final. Y lo vuelvo a reiterar, donde estás no es el final, este gigante todavía lo puedes vencer con la ayuda de Dios. Y si ya ha hecho estragos, no te preocupes, Dios está ahí para ayudarte a vencerlo. Así que Él no puede más, Él no tiene más poder que Dios, es siempre tenlo presente, que nosotros a veces le damos el poder, es diferente, pero Él no tiene poder, por Él solo no tiene poder. Dios tiene el poder para derrotarlo, tú puedes derrotarlo con la ayuda de Dios, así que sigamos la culpabilidad en la adultez también, en cómo ya como adultos, a lo mejor no desde niños, no, a lo mejor no traes culpa desde niño, pero a lo mejor en la adultez este gigante ha hecho estragos. Acuérdate que el ataque de este gigante es en lo emocional y lo alimenta por el recuerdo. El que tú recuerdes, este gigante lo está alimentando, alimenta la culpa, se está haciendo cada vez más grande porque trae en ti esos recuerdos y esas emociones, esos pensamientos que obviamente resulta o da como resultado en un daño para ti mismo, en un daño para otros y que no te va a dejar ser feliz y que definitivamente te decía la vez pasada que él viene con más gigantes, él no actúa solo, él viene con el gigante de la tristeza, de la angustia, de la frustración, de la impotencia, del remordimiento, del odio. Uy, te puedo decir tantos gigantes de los cuales este gigante de la culpa viene acompañado y que entonces se genera eso en ti y por eso a veces no perdonamos o no nos perdonamos a nosotros mismos. Veíamos en la adultez cómo este gigante
ataca este, en que tú te culpes por muchas cosas. No los quiero repetir tanto para que tú puedas ver nuestro video pasado de la semana pasada, pero seguimos. El, Me quedé en el haber provocado alguna violación, el haber provocado golpes o bullying. Este gigante te hará pensar, te hará creer. Yo le decía a esta mujer que ha escuchado estos gigantes, y le decía, es que de verdad entra como un amigo, entra como alguien que, como cuando alguien ya es muy conocido, alguien de confianza en tu casa, y que como si nada uno le puede abrir las puertas y puede comer en tu mesa y puede platicar contigo y le cuentas todo y lo haces tu amigo y no vas a desconfiar de esa persona. Algo así, estos gigantes se manejan así, entran a tu vida como algo en donde tú no te puedas dar cuenta que él va a hacer un daño, pero que en cuanto menos lo pienses, te va a dar la estocada final, ¿no? Porque primero quiere hacerse tu amigo y entrar a tu casa, entrar a tu matrimonio, entrar a tu familia. Y este gigante provoca en ti esa, ese daño en tu vida que te hace decir, por tu culpa, a ti te tocaron, tú fuiste violado o violada porque tú tuviste la culpa, porque tú te le insinuaste a tal persona, porque tú, no sé, por muchas cosas, porque recuerda que alguien esta persona, cualquier violador, te hará sentir que eres tú el culpable. ¿Por qué? Porque esta persona trae un espíritu de, pues, el diablo. Entonces, él nunca va a decir, sí, perdóname, discúlpame. No, 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 no. Él va a decir, es que tú te me insinuaste, es que tú tienes la culpa. Y entonces te empieza a decir, si hablas, voy a atacar a tu familia. Si hablas, te voy a hacer a ti algo, te voy a matar. Y entonces crea en ti ese dolor, esa tristeza. eh, Tengo una conocida que ella me decía eso, es que yo misma me culpaba de que mi expareja me golpeara, me hiciera daño, hubiera golpes, tratara de violarme. Yo me culpaba porque yo decía, es que si yo hubiera hecho esto, hecho aquello, él no me hubiera golpeado, él no me hubiera tratado de violar. Y te das cuenta cómo este gigante juega con nuestra mente a tal grado que a esta mujer le costaba separarse de ese hombre. Le costaba, ella tenía un miedo terrible. ¿Por qué? Porque otro gigante llamado temor ya se había apoderado también de ella, porque la habían siempre hecho creer que era culpa de ella que ella sufriera golpes, que ella sufriera bullying en las escuelas. Por eso es tan importante que hables mucho con tus hijos, porque alguien puede estarles haciendo daño y la culpa, este gigante llamado culpa, no va a dejar que ellos hablen, que ellos se expresen y digan algo, que pidan ayuda, que, que digan auxilio, ayúdenme por favor, y que ellos puedan abrir los ojos de que ellos no tienen la culpa de lo que les está pasando o de lo que es cualquier persona, hasta algún familiar les esté haciendo daño, a veces hasta el propio padre, padrastro. Ahorita mi hermana ella está trabajando y les voy a platicar rápidamente esto porque es una historia bien triste. Ella donde está trabajando hay unos niñitos que no viven en la calle, sí tienen papá y tienen mamá, pero la mamá trabaja y el papá quién sabe qué pasa con él, pero son varios hermanitos y los dejan ahí en la calle. La más chiquita tiene 2 añitos y dice mi hermana que hay veces que se queda ahí en el negocio con ella y
y nadie le hace caso, nadie sabe dónde está la niña. Tiene 2 añitos. Imagínate que si andan en cualquier puesto, si se están metiendo en cualquier casa, pidiendo una ayuda, pidiendo compañía, y se encuentran a alguien que les está haciendo daño, ¿cómo ellas pueden expresarse? Porque de hecho el papá es padrastro, no es papá. Y entonces, ellas puedan tener es decir, es que es por mi culpa, porque yo me metí en esa casa, me pasó esto, por mi culpa, por mi culpa. Y puede llegar este gigante aún en la vida de esos pequeños. De verdad, Dios puso a mi hermana en la vida de estos niños, pues para protegerlos de cierta manera, pero pues ella no está las 24 horas con ellos. Los niños están en la calle, buscan siempre que alguien les dé de comer, eh, andan pues mugrositos, sucios, porque no tienen a esa mamá que los apapache. De verdad es una situación bien complicada, pero déjame volvértelo a recordar. Tú no tienes la culpa o nunca tuviste la culpa de que hayan abusado de ti y nunca tuviste la culpa de que te hayan golpeado y tampoco tuviste la culpa de las personas que te hicieron bullying, o sufriste algún acoso. Tú no tuviste la culpa. La gente es mala. Vivimos en un mundo en donde el diablo ha hecho de las suyas, pero también quiero decirte que es momento de que tú tampoco eches culpa. El no haber defendido a tu mamá tampoco fue tu culpa. Que tú hayas pasado por una violencia intrafamiliar en casa y viste cómo tu papá le pegó a tu mamá y tú no pudiste hacer nada, no fue tu culpa, no fue tu culpa. Él va a afrontar las consecuencias delante de Dios, delante del juez. Claro, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre cuando nos arrepentimos, pero si esas personas nunca se arrepintieron, un día van a darle cuentas a Dios de lo que ellos hicieron, pero no fue tu culpa. Lo que sí puede ser tu culpa, y es el siguiente punto, es vivir echándole la culpa a los demás. Esa sí puede ser tu culpa si no paras a este gigante. Ya vimos, él va a hacer que tú te eches la culpa. Va a ser que, que te culpes a ti, no te perdones, pero también va a hacer que culpes a los demás, para hacerte siempre estar en odio, en rencores, en amarguras, en depresiones, que divisiones de familias enteras, completas por este gigante de la culpa. Es que por tu culpa, y es que por la tuya, y es que por esto, por esto. Y entonces se dividen, hay mucha división en medio de echarle la culpa a los demás. Un ejemplo es, em, por tu culpa, mamá, mi papá no se hubiera ido, pero tú no sabes lo que tu mamá sufrió. Tú no sabes lo que ella estuvo pasando y te has vivido echándole la culpa todo el tiempo. O dices, es que por culpa de mi papá, si no hubiera tomado, si no hubiera hecho esto, el otro, ahorita tendría una casa, tendría una familia completa por culpa de mi papá. Y entonces esa raíz de amargura, de odio, de rencor, no va a dejar que tú seas libre. Tú tienes que dejar de echarle la culpa a los demás. Mi mamá siempre decía, mi abuelo paterno, él sí bebía, y mi mamá siempre decía, yo no lo voy a culpar, yo ya lo perdoné, yo no lo voy a culpar porque yo no sé si él de chiquito fue violado, yo no sé si él de chiquito lo golpearon, yo no sé si él de chiquito algo le hicieron y por eso cuando fue grande no supo cómo llevar una familia, nadie le enseñó a ser eh, un padre responsable, buscó el alcohol para olvidarse de lo que le pasó en algún momento. No sabemos su historia pasada. Yo no puedo culparlo de algo que él también nadie le ayudó. Y yo me quedé mucho con eso que mi mamá decía, porque es cierto, a veces le echamos la culpa a los demás, pero no sabemos lo que ellos también pasaron. Hay que ser un poquito empáticos de pensar
bueno, esa persona es amargada por algo. Esa persona a lo mejor no me quiere saludar o ha sido mala persona conmigo, pero porque a lo mejor sufrió algo. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de los demás. También echar la culpa a tu esposo o a tu esposa de lo que te esté sucediendo. Eso se lo tienes que dejar definitivamente a Dios en sus manos. Tú no puedes estar cargando con siempre echándole la culpa a tu esposo o a tu ex esposo o a tu ex esposa o a tu esposo actualmente o a tu esposa actualmente. No, porque recuerda que ellos también tienen sus propios gigantes. Ellos también están luchando con sus gigantes. Recuerda que ellos están siendo presos de esos gigantes y que en vez de que nosotros los culpemos porque me hicieron, porque el otro, nosotros debemos de orar por ellos, ayudarles de cierta manera hasta donde se pueda, porque hay gente que no quiere ayuda. Pero recuerda que atrás de ellos están gigantes, está el diablo queriendo dividir tu matrimonio. Recuerda que tu lucha, y lo veíamos cuando estábamos hablando sobre preparados para vencer, ¿te acuerdas de esa armadura? Lo comenté, tu lucha nunca va a ser contra esa persona. No va a ser contra tu esposo, no va a ser contra tu ex esposo, ni contra tu esposa. Tu lucha es contra estos gigantes. En la medida que tú los vayas derrotando, vas a ver la diferencia. Ellos necesitan también de tu ayuda para que tú ores por ellos. Ellos necesitan también ser perdonados por ti. Ellos necesitan muchas cosas, no solamente que lo estemos culpando. Es que si mi esposo no me hubiera sido infiel, mi hijo no se hubiera quedado sin casa. Y yo conozco tantas historias, tal vez tú también las conozcas, de mucha gente. Comparte estos videos. Dios puede estarte utilizando a ti si tú ya lo entendiste y si tú ya estás en este proceso de vencer este gigante y conoces a alguien más que está pasando por esta situación de echar la culpa o echarse la culpa a ellos mismos, comparte estos videos. De verdad va a ser de bendición. Puedes salvar la vida de alguien. A lo mejor alguna mujer está a punto de suicidarse por echarse la culpa de algo o echarle la culpa a alguien y tú puedes rescatarla diciéndole, con la ayuda de Dios, diciéndole que ella no tuvo la culpa, sino la culpa viene a través de este gigante que quiere tenerla en una cárcel, quiere tenerla como una marioneta, que está metiendo cosas en su cabeza, pero que es momento de vencer y que seamos victoriosos en esta pelea, una pelea. La culpa a los hijos. ¿Has culpado a tus hijos de lo que te sucede? ¿Has llegado a pensar eh, o le has dicho a tus hijos, por tu culpa, tu papá nos dejó? ¿Le has dicho a tus hijos, por tu culpa, tengo que trabajar tres turnos? ¿Por tu culpa ya estoy enferma? ¿Le has llegado a culpar a tus hijos consciente o inconscientemente? Es tiempo de que no dejes que este gigante haga una división entre tú y tus hijos. Pelea. Tus hijos te necesitan. Solamente que has permitido que este gigante entre aquí, en ti, y te haga pensar que es culpa de tus hijos lo que te está sucediendo. Y que tal vez, porque no digo que sean todos los casos, que tal vez la única culpable seas tú eh, por no poner a Dios en primer lugar, por no pedir su guía, por cometer errores. Y entonces cuando nos vemos en los fracasos o cuando nos vemos atrapados en una situación, lo más fácil es echarle la culpa a los demás. Aquí en México, yo soy de México, para los que no saben, mi nombre es Paola y a mí me presentó Jorge. Aquí en México hay mucha gente, mucha gente que le echa la culpa al presidente por lo que les pasa, ¿no? Un decir, le echa la culpa al presidente porque no tienen trabajo. Yo no voy a hablar de política, no voy a hablar del presidente, ni mucho menos.
lo que te voy a decir es algo muy cierto. Sí hay presidentes, por eso dice la Biblia que oremos por nuestros gobernantes. Sí cometen errores, claro está, pero el presidente no va a tener la culpa de que tú no tengas trabajo, porque el mismo Dios nos habla de la pereza. Entonces, ¿quieres tener trabajo? ¿Quieres tener la bendición de un trabajo? Primero busca la guía de Dios. No busques que el presidente venga y te dé una despensa, que te dé alguna ayuda eh, o un trabajo, que llegue a tu puerta y te diga, aquí está el trabajo. No, si no estamos teniendo trabajo es porque o hay flojera en nuestra vida, que también es otro de los gigantes, la pereza, que ya lo hemos hablado también. Dos, puede haber pues que no pongamos a Dios en primer lugar, no le pidamos que nos guíe a qué trabajo ir, que nos dé las fuerzas, que nos sane. Y es más fácil nada más decir, es culpa del presidente, ¿verdad? Es culpa del presidente. Eh, la culpa a no tener dinero, la culpa al gobierno, ya lo dije, la culpa de mi abuela, de mi abuelo, si no lo hubiera hecho. Muchos de mis primos, pues sí, culpan a mi abuelo materno, de muchas cosas. Es que por culpa de mi abuelo, mi mamá la tuvieron que dar a una tía. Imagínate si mi mamá, gracias a Dios, ella se libró de este gigante de la culpa. Gracias a Dios. Y mira, viene en generación en generación. Qué importante es vencer a este gigante a tiempo, porque tú puedes impactar a tus generaciones, puedes impactar a tus hijos, a tus nietos, y que de ti nunca escuchen la palabra culpa, que siempre escuchen la palabra perdón. Y esto es muy cierto porque cuando mi mamá nos lo platicaba, yo nunca sentí nada en contra de mi abuelo, nada, ningún sentimiento, porque mi mamá lo perdonó. Y entonces generó en nosotras, a mi hermana y en mí, el decir, ustedes también no tienen que nunca echarle la culpa a su abuelo, a su abuelo paterno, porque también mi papá sufrió cosas con mi abuelo, con su papá, pero no es echar culpas, eso ya fue del pasado, tú tienes que perdonar y ser libre. La culpa a un amigo, a una amiga, a tu jefe de trabajo. Y quiero cerrar con esto ya este tema, la culpa a Dios. ¿Has culpado a Dios de lo que te sucede? ¿Ha llegado eso a tu mente? Porque este gigante, créeme que si alguien quiere culpar y que tú sientas ese sentimiento es a Dios. Quiere meter en tu mente que todo lo que tú estás pasando es por culpa de Dios. Es un buen estratega, es un buen estratega, pero acuérdate, él no tiene poder. Tiene estrategias, pero no tiene el poder. Y tú no le permitas que de tu boca o que de tu mente o en tu corazón nunca llegue el sentimiento de por culpa de Dios. Por culpa de Dios está esta enfermedad, por culpa de Dios no tengo dinero, por culpa de Dios me pasó este accidente, por culpa de Dios falleció tal persona, por culpa de Dios, no. Si algo ha pasado en nuestra vida, también tenemos que nosotros pensar, a ver, me sucedió esto por mi culpa, porque yo no consulté a Dios, por mi culpa, porque yo dejé a Dios afuera de mi vida, por mi culpa, pero no quedarte en esa condición de, ay, me flagelo por mi culpa y por mi gran culpa. No, sí hacernos responsables que, que cometimos el error de haber sacado de nuestra vida a Dios y que nos estén sucediendo cosas, pero no permitas que este gigante llegue a meter eso en tu vida. Quiero leerte por último en Salmos 103, 103 del 1, y este es un salmo de David que
justo habla de lo que es Dios y dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser el nombre de Dios. Bendice alma mía al Señor y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias y el que sacia de bien tu boca. Este versículo de Salmos me deja mucha tranquilidad y que tú lo puedas repetir en casa. Yo no tengo por qué echarle la culpa a Dios. Al contrario, tengo que pedirle perdón por haberle echado la culpa a quien sea, a él primeramente, a tus familiares, amigos, etcétera. Tengo que pedirle perdón porque me eché yo la culpa y también tengo que perdonar a los demás y tengo que perdonarme a mí. Son tres cosas que tú tienes que hacer para poder vencerlo con la ayuda de Dios. Pedir perdón a Dios, pedirle perdón a tus familiares o amigos y pedirte perdón a ti misma. Y vas a ver que de esa manera, aquí dice que no olvides ninguno de sus beneficios, porque si hoy tienes vida, es porque Él te ama, es porque Él tiene un propósito para ti. Lo que te ha sucedido nunca ha sido por culpa de Dios, han sido consecuencias del pecado del hombre, han sido consecuencias de no tener a Dios en nuestra casa, en nuestra vida, son consecuencias, pero una vez que tú invitas a Dios a vivir en tu vida y le das toda la autoridad a Dios para gobernar en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, verás que este gigante saldrá huyendo en su nombre. Porque dice la Biblia que aun cuando los demonios escuchan el nombre de Dios, tiemblan. Haz temblar a este gigante, vénselo, vénselo con la ayuda de Dios. La culpa no debe de vivir en tu vida y no debe de vivir en tu casa y no debe de vivir en la vida de tus hijos. Que Dios te bendiga y pues que este tema de venciendo gigantes esté siendo de bendición para tu vida. Nos vemos la próxima semana. Chao.